Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast Café con Historia. Para este nuevo episodio vamos a estar conversando sobre la afrodescendencia en Puerto Rico, por lo que el podcast de hoy se llamará ¿Y tu abuela a dónde está? El título del podcast de este nuevo episodio está inspirado en el poema ¿Y tu abuela a dónde está? Del poeta puertorriqueño Fortunado Vizcarrondo. En este poema, el autor denuncia el racismo y critica la costumbre de negar las raíces africanas dentro de la familia. La abuela representa ese antepasado africano que muchas personas preferían ocultar para evitar la discriminación. Y para conocer más sobre el origen y el legado afrodescendiente que tenemos en Puerto Rico, tendremos como invitado a un gran conocedor sobre el tema. Así que démosle la bienvenida a Víctor Cintrón, el gerente de operaciones del Programa de Estudios Sociales e Historia del Departamento de Educación. Un aplauso, bienvenido. Gracias. Muy buenos días a todos. Un placer y un privilegio estar acá compartiendo con ustedes en esta mañana. Y primero que todo, felicitarles y reconocerles, ¿verdad?, el trabajo que están haciendo, tanto ustedes como las profesoras del Programa de Estudios Sociales de la escuela. Muchas gracias. ¿Y cómo fue el trayecto de venir hasta acá? Pues mira, yo vengo desde Ponce, sí, así que yo estoy acostumbrado a viajar todos los días de Ponce a San Juan, así que hoy cambié, ¿verdad?, en lugar de ir al área metropolitana, hacia el oeste, y siempre es bueno, ¿verdad?, apreciar el paisaje y todo lo que Sí, podemos exacto. Ok, para comenzar el tema, recordemos que en Puerto Rico nuestra identidad se formó por tres mezclas de tres grandes grupos raciales, que son Los pueblos indígenas taínos, los europeos, los principalmente españoles y los africanos traídos durante la colonización. Y esta mezcla se le conoce como mestizaje. Y teniendo esto en cuenta, ¿por qué creen que es importante conocer sobre la afrodescendencia en nuestro país? Pues mira, es sumamente importante, ¿verdad?, porque la afrodescendencia es reconocer nuestro pasado, reconocer lo que somos como sociedad, y muchas veces tal vez nosotros pensamos en nuestra historia y no necesariamente recordamos ese pasado afrodescendiente. Y es bien importante que estos temas, ¿verdad?, se trabajen en el Departamento de Educación y en el gobierno de Puerto Rico en general. Durante esta semana precisamente estamos conmemorando la semana para la erradicación del racismo y la afirmación de la afrodescendencia. Y lo que buscamos es precisamente eso, que podamos reconocer nuestro pasado para valorarlo y a la misma vez pues, evitar cualquier tipo de manifestación de discrimen simplemente por un asunto racial. Tienes toda la razón, y eso es bueno siempre saber, ¿verdad?, de dónde realmente nosotros venimos, ¿entiendes? Y eso es algo muy bueno. Y siento que también es parte de nuestra identidad cultural, está todavía en nosotros, eso. Sí. ¿Verdad? Y para tener un poquito más de contexto, vamos a conocer un poco más de nuestra historia y de cómo llega esa afrodescendencia a nuestra isla. La colonización española en la isla comenzó en el 1508, con la llegada de Juan Ponce de León. Poco después, la población indígena comenzó a disminuir drásticamente, debido a enfermedades traídas por los europeos, trabajo forzado y violencia. Ante la falta de mano de obra, España comenzó a traer personas africanas esclavizadas a partir del siglo XVI. Estas personas provenían principalmente de África Occidental, en regiones que hoy incluyen Senegal, Nigeria, Ghana y el Congo. ¿Verdad? Y Víctor Cintrón, ¿nos podías explicar cómo fue ese proceso de traer la mano de obra africana a nuestra isla? ¿Nos puedes decir cómo fue escogida esa mano de obra y cómo era ese trayecto hasta llegar a nuestra región que vivió el africano ante toda esta situación? Muy bien. Algo que yo quería, ¿verdad?, resaltar en primer lugar es que en este proceso de reconocer la afrodescendencia y de valorar ese pasado histórico nuestro, algo que yo quiero resaltar es el asunto del lenguaje, ¿verdad? Y tal vez lo vamos a tocar más adelante, pero es bien importante el asunto del lenguaje, porque todas esas personas que llegaron a Puerto Rico, ¿verdad?, fueron seres humanos como cualquiera de nosotros, y por años le hemos dicho que son esclavos. Y un poco, ¿verdad?, en términos del lenguaje, lo que estamos fomentando y patrocinando, que en la actualidad, pues en lugar de referirnos a esas personas como esclavos, le llamemos personas esclavizadas. Porque un poco, ¿verdad?, el mencionarle esclavos solamente, un poco como que les restamos esa humanidad, ¿verdad? Son seres humanos, igual que todos nosotros, así que el lenguaje es bien importante en todo este proceso, así que fueron personas esclavizadas. Que cómo llegaron a Puerto Rico, pues llegaron naturalmente en contra de su voluntad, ¿no? Como parte de lo que fue la trata negrera entre, digamos, África, los países europeos, y como bien ustedes dijeron, ante la falta de mano de obra,
por la muerte, ¿verdad? Y el diezmar la población de indígenas, pues los españoles recurrieron a traer esclavos a Puerto Rico, personas, ¿verdad?, en condición de esclavitud. Y yo quiero aprovechar para resaltar un dato, yo hice mi asignación también, ¿verdad?, para traer datos acá con ustedes. En el 1530 se hizo un conteo de la población de Puerto Rico, estamos hablando de ya casi mediados del siglo XVI, y en ese censo que se hizo en Puerto Rico había una población de 333 españoles, 1.553 indígenas y 2.284 personas esclavizadas. Es decir, que para 1530 la mayor parte de la población de Puerto Rico corresponde a un 55%, perdón, eran personas esclavizadas. Así que así de importante fue esa mano de obra, ¿verdad?, para el desarrollo económico y social de Puerto Rico durante el siglo XVI y eventualmente, ¿verdad?, hasta el siglo XIX, cuando ocurre la abolición de la esclavitud. Ok, y por eso fue que trajeron específicamente a los africanos de mano de obra. Okay. Claro. Recuerda, ¿verdad?, que históricamente hemos visto a estas personas esclavizadas y tal vez las representaciones que vemos en los libros de texto un poco son un tanto discriminatorias, pero si esa es la referencia que tenemos, pues los vamos a ver como personas, ¿verdad?, corpulentas, fuertes, hábiles, y pues era para mano de obra, ¿verdad?, que los trajeron a Puerto Rico. Ahora vamos a estar hablando de las condiciones de vida en Puerto Rico. Saben que llegados una vez a la isla y la América, estas personas fueron esclavizadas y trabajaron principalmente en plantaciones de caña de azúcar, cultivos de café y tabaco, ganadería, construcción de caminos y edificios y trabajos domésticos. Además de que no tenían libertad, podían ser vendidos y eran castigados severamente si intentaban escapar. Cintrón, ¿nos podías abundar sobre cómo fueron las condiciones en las que vivieron los esclavos africanos bajo la administración y supervisión de los hacendados españoles en la isla? Seguro que sí, ¿verdad? Primero que todo tenemos que reconocer que, como dije anteriormente, son personas que llegan a Puerto Rico en contra de su voluntad. Así que imagínense ustedes que llegue una persona hoy, se apodere de usted y lo lleve a otro país y lo obligue a trabajar forzosamente sin ningún tipo de salario, ¿verdad?, en condiciones paupérrimas, muy difíciles, insalubres. Así que la vida de la persona esclavizada en aquel momento pues era una vida sumamente cruel, sumamente, ¿verdad?, difícil. Eran sometidos a maltrato no tan solo físico, ¿verdad?, por las condiciones de trabajo, sino que también había maltrato emocional, ¿no?, por así decirlo, esa intención de desprenderlos de lo que era su cultura, de lo que era su historia. Si pensamos en términos familiares, pues cuando eran vendidos como personas esclavizadas, se separaban las familias también. Así que la esclavitud, más allá de ser un proceso cruel físicamente, pues también, ¿verdad?, involucró un proceso emocional sumamente difícil para estas personas esclavizadas. Exacto, eso debe ser horrible, de verdad. Sí. Yo me lo imagino así y yo digo, yo no podría soportarlo, ¿sabes? Que me separen de mi familia, que me hagan todas esas cosas que acabas de mencionar, maltratarme, todas esas cosas horribles, ¿sabes? Que te quiten de tu país, de toda tu cultura, empezar en un país nuevo y ya más para trabajar, para maltratarte. Fíjate, ni siquiera saber el idioma tampoco. Claro, y para tener un panorama más claro de lo cruel que era esto, incluso los niños, ¿verdad?, recién nacidos podían ser vendidos como personas. Como si fuéramos un objeto, ¿sabes? Literalmente, la concepción que se tenía de estos seres humanos era que eran, digamos, para que lo podamos entender de una manera más clara, eran piezas, objetos, cosas, ¿no? Sí, ese era el trato, ¿verdad?, que había hacia estos seres humanos. ¿Verdad? Y si nosotros hubiésemos vivido en esa época, ¿cómo creen que hubiese sido su reacción o cómo lo hubiesen manejado ante lo vivido? Pero yo digo que si yo estuviera en la perspectiva de la persona esclavizada, ya aprendí algo nuevo. Muy bien. Ya, pues yo estaría en la perspectiva de la persona esclavizada y yo diría que yo buscaría la manera de escaparme, de hacer huelga, de rebelarme, buscar la manera de yo no soportar ese trabajo forzado, yo no lo soportaría, yo no podría. Y fíjate, hablando de eso, o sea, yo también quedé pensando, yo digo que en la perspectiva de la persona con poder, ¿sabes? La persona, ¿verdad?, como blanca, con poder, yo lo hubiera tratado de diferente manera. Ejemplo, es decir, que en vez de hacer el tratado así como estabas contando, que era obligarlo, maltratarlo, o cosas así, yo lo hubiera hecho una cosa muy diferente. O sea, yo lo cogiera a pensar como un beneficio.
les diera comida, no fuera trabajo muy forzado, ¿sabes? Hasta de que pudieran hasta morir, ¿me entiendes? Como se conoce hoy en día como el trabajo, en el que hoy uno trabaja y pues tiene su dinero, tiene sus beneficios, no es maltratado y esas cosas. Yo diría que, ¿verdad? En esa perspectiva, yo sé que eso no se hacía antes, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Si yo pudiera o algo así, ¿verdad? Yo lo hiciera de esa manera. Muy bien. ¿Y nos podrías profundizar sobre el concepto de los cimarrones? Muy bien, pues mira, como bien dice la compañera, que ya se hubiese revelado, ¿verdad? Que yo hubiese hecho huelga en contra de esa opresión, pues las personas esclavizadas desde el primer momento que llegaron a Puerto Rico, eso fue la actitud, ¿verdad? Un poco a veces la idea que tenemos de que los esclavos, las personas esclavizadas fueron sumisas, de que aguantaron todo ese maltrato, ¿verdad? De parte de los españoles. Eso no es cierto, los esclavos estuvieron todo el tiempo, ¿verdad? Planificando conspiraciones, revueltas, ¿verdad? Para un poco librarse de ese yugo que los estaba oprimiendo. Y a modo de ejemplo, ¿verdad? Yo traje un libro conmigo que nada más y nada menos se titula como Esclavo rebelde. Esclavo rebelde. Así Ahí que estaría yo metida en ese. un poco, ¿verdad? Eso nos ilustra, en este caso esta es una obra de Guillermo Baral, un historiador muy importante, ¿verdad? En Puerto Rico, que él estudió todas esas rebeliones y conspiraciones de los esclavos, de las personas esclavizadas, desde 1795 hasta 1873, que fue cuando ocurrió la abolición de la esclavitud. Y yo hice un ejercicio bien simple, ¿verdad? Aquí, él nos muestra en ese periodo todas las revueltas y conspiraciones de esclavos que hubo. Y por ejemplo, nos menciona que hubo revueltas en Aguadilla, estamos aquí, ¿verdad? Cerca, Humacao, San Juan, Bayamón, Barranquita, Guayama, Nahuabo, Ponce, Vega Baja, Guayanilla, eran todos estos lugares donde había para ese tiempo, ¿verdad? Haciendas azucareras, que era donde, ¿verdad? En esta época, pues se forzaba el trabajo de las personas esclavizadas. Así que todo el tiempo ellos mantuvieron una actitud de rebeldía contra la opresión que ellos estaban, ¿verdad?, sufriendo. Otro dato muy importante que quisiera compartir con ustedes es de otro historiador puertorriqueño de nombre Francisco Moscoso. Él identificó durante todo ese periodo aproximadamente 137 insurrecciones de esclavos, ¿verdad? Las insurrecciones son las revueltas, las protestas, las huelgas que hacían contra la opresión que ellos estaban sufriendo. Así que, en síntesis, los esclavos nunca mantuvieron una actitud sumisa, ¿verdad? O, digamos, de aceptar la afrenta que le estaban haciendo contra su persona, sino todo lo contrario. Siempre se mantuvieron, ¿verdad? En contra de eso, luchando, ¿verdad? Por lo que ellos entendían que era incorrecto que estaba sucediendo. ¿Y cómo ellos se comunicaban para poder de esto? Porque yo supongo que ellos estaban en vigilancia. Claro, eso representó un reto porque, como ustedes dijeron al principio, los africanos que llegaron a Puerto Rico en condición de esclavizados no venían todos del mismo lugar necesariamente, así que su dialecto, su lenguaje no era el mismo necesariamente, pero había otros elementos que los podían unificar, como por ejemplo las expresiones culturales, la bomba, por ejemplo. La bomba para nosotros tal vez pueda ser un ritmo musical muy bonito y nos encanta escucharlo y todo lo demás, pero si profundizamos, ¿verdad?, un poco más en eso, allí hay ese tipo de manifestación, ese tipo de planificación. Y les comparto un dato, ¿verdad?, que yo lo aprendí hace poco tiempo, hasta en los peinados, particularmente, ¿verdad?, de las mujeres, se podían trazar rutas de escape de las personas esclavizadas, así que había muchísimas maneras de ellos comunicarse entre ellos para planificar su revuelta, ¿verdad? Y finalmente, pues, salir de su condición de esclavitud. Es verdad, yo había leído algo así, o visto creo que en TikTok que salían y veían los peinados. Con las rutas y todo eso. Qué bueno que usemos TikTok para esto. Ok, les pregunto, ¿verdad? Conociendo esta información, ¿ustedes hubieran sido cimarrones? Yo digo que yo sí, igual como ves tú dices, que en la perspectiva que yo vi, yo digo que yo sería definitivamente una cimarrón. No sé cómo se dice en femenino, pero Sí, yo también. una cimarrona. Yo tenía un poquito de miedo, pero yo digo que me atrevería, ¿sabes? Porque pues, en ese tiempo pues, ellos mataban y eso, yo como que me daría miedo, pero yo digo que si tuviera la valentía, lo hiciera. Yo siento que yo prefiero que vaya a morir de una manera, pues, así, porque me maten pues yo revelarme que morir allí, sí. En la lucha. Sí. Y no sé si ustedes sabían, pero en Puerto Rico hubo
estas comunidades de cimarrones que se lograron organizar y establecer, ¿verdad?, asentamientos, lo que nosotros llamaríamos hoy día un pueblo. Así que imagínense, ¿verdad?, el nivel de organización. Y como dato, pues les puedo traer el poblado de San Mateo de Cangrejo. Es uno de los primeros, si no el primer poblado compuesto particularmente por cimarrones. En 1773 se fundó, ¿verdad?, como pueblo. San Mateo de Cangrejo es lo que para nosotros hoy día es Santurce, ¿verdad? Mira, no sabía, yo no sabía que ellos hacían pueblo, ahora amo, qué bonito. Sí. Ahora estaremos hablando sobre costumbres y aportaciones culturales. Fuera de estas situaciones difíciles que vivieron las personas esclavizadas, cabe destacar que lograron una gran influencia americana en Puerto Rico, siendo visible en múltiples áreas como en la música, gastronomía, religión y espiritualidad y valores culturales. En el caso de la música, la afroboricua es una de las expresiones más claras de esta herencia, con aspectos musicales como la bomba y la plena. ¿Podría explicarnos sobre su origen y cómo sigue vigente hoy en día, pues, la música? Muy bien, como abordamos hace poco, todas estas manifestaciones o expresiones culturales no eran mucho más que música, ¿verdad? En el caso de la bomba, sino como ya hemos señalado, que eran medios que ellos tenían para expresarse, para planificar, ¿verdad?, sus rebeliones. Y además era una manera, todas estas expresiones culturales, era una manera de ellos mantenerse, ¿verdad?, en lo que era su cultura, en lo que era su origen, porque como dijimos, los traen desde algún país de África hasta el continente americano, un poco quieren despegarlo de todo su origen y todas esas manifestaciones es una forma de resistencia, ¿verdad?, de ellos mantener quiénes ellos son, su cultura, su historia y es una manera de así poder hacer. Y verdad, porque ustedes consideran que pues, esa música se ha mantenido tan vigente aquí en nuestro país, en nuestra cultura. ¿Verdad? Yo digo, ¿verdad? Quitando el aspecto de lo que está mencionado, de lo que se usaba realmente eso, yo digo que la música que se escucha, ¿verdad? Que es la bomba, la pena, tiene un ritmo que es bastante, ¿sabes? Como divertido, alegre. Yo digo que uno siempre escucha la música y ya se para bailar, ¿sabes? Y eso nunca falta en los cumpleaños, en las actividades, en Navidad, en las actividades familiares, eso yo digo que eso nunca falta, ¿verdad? Y verdad, también que algo que se escucha mucho hoy en día, ¿verdad? Como que el reggaetón no tiene mucho que ver, pero también lo incluyen mucho, que es la bomba y la plena. Y yo digo que por eso sigue tan, ¿sabes? Yo creo que también como que nos representa. Nos identifica esa música, ese ritmo. Porque una de las cosas que más, representa a Puerto Rico es la música. Porque Puerto Rico puede ser chiquito, pero realmente Puerto Rico es como si fuera grande, ¿sabes? Muchas personas conocen Puerto Rico y muchas personas quisieran vivir o visitar a Puerto Rico, ¿sabes? Sí, yo creo que cada expresión cultural, ¿verdad? Cada ritmo musical, por así llamarle de alguna manera, sí ha tenido sus momentos de mayor importancia, ¿verdad? Como menciona el reggaetón de hoy día, esa es tal vez la manifestación cultural de su generación, pero eso no significa, ¿verdad?, que todas las manifestaciones que hubo décadas y siglos atrás pues dejen de ser importantes, sino que nuestra cultura es una cultura viva que va sumando, ¿verdad?, diferentes influencias de diferentes países. Todo eso nos hace, ¿verdad?, más ricos culturalmente. Exacto, y a pesar de todos los años, porque esas músicas se hicieron hace años, todavía sigue escuchándose y sigue muy presente, ¿sabes?, en Puerto Rico. Ok, y cuando hablamos de nuestra comida, muchas veces no sabemos que muchos de nuestros platos tradicionales o típicos tienen gran influencia africana. Entre ellos podemos mencionar el mofongo, uso del plátano majado, técnica similar a preparaciones africanas. Mondongo, guiso hecho con callo. Guineíto preparado en escabeche. Por otro lado, los africanos introdujeron técnicas culinarias, uso de frituras y condimentos que enriquecieron la cocina puertorriqueña. Y verdad, ¿y qué otros platos puertorriqueños ustedes conocen que vengan de origen africano y cuáles les gustan más? Pues yo pienso que el bacalaíto. El bacalaíto de mi casa. El bacalaíto de esos que venden en la plaza, que son bien grandes. Sí, las ferias, todos los son gigantes, ¿no? Sí. ¿Tú has probado los que son así seguro, grandes? sí. ¿Y les gusta? Sí, son bien nutritivos, por ¿Sí? cierto. Mentira. Sí. No, pero eso es verdad, como dije, eso es parte de lo que nos identifica como pueblo. Y, por ejemplo, si ustedes piensan en las fiestas de la calle de San Sebastián, ¿verdad?, que son muy famosas, una expresión cultural muy famosa, pues todo el mundo la asocia, ¿verdad?, con elementos de nuestra comida. Y
cualquier persona que no es de Puerto Rico o un puertorriqueño que ha estado mucho tiempo fuera de Puerto Rico, a su regreso, es lo primero que piensa, si hablamos de comida, precisamente es en un buen mofongo, ¿no? Entonces, yo diría que es lo mejor, yo diría que es lo más rico. Y también nos identifica mucho como país, que es nuestra comida, porque nuestra comida, ¿verdad? ¿Verdad? No sé si nosotros somos puertorriqueños, pero yo creo que la comida puertorriqueña es la mejor también. Seguro. Y el arroz con dulce y el ñame también. Eso, pero a mí me encanta mucho el arroz con dulce porque es cremosito así dulcecito, el toquecito a canela. Sí, sí, es mejor. ¿A ti te gusta el? Sí, sí, me gusta. No me gustan las pasas, pero me gusta el arroz con dulce. Ah, sí, a mí no me Sin gustan las pasas, yo se las quito. Ok, y ahora estaremos hablando sobre religión y espiritualidad. Durante la esclavitud, los africanos fueron obligados a adoptar el catolicismo. Sin embargo, conservaron parte de sus creencias religiosas y lograron mezclarlas con la religión oficial. A esta mezcla se le llamaba sincretismo religioso. Esta práctica permitió mantener tradiciones espirituales sin ser castigados. Cintrón, ¿podría abundarnos sobre lo que es el sincretismo religioso y cómo vivieron los africanos en esa época? Seguro que sí, ¿verdad? Ustedes muy bien lo plantearon. Es un poco, ¿verdad? Por así llamarle, disfrazar lo que eran sus creencias religiosas para que no fueran, ¿verdad? Condenados, castigados por sus manifestaciones religiosas. Así que recuerde que estamos hablando de un proceso de colonización donde la corona española básicamente imponía lo que era la religión del dogma católico. Así que una manera de ellos un poco preservar sus creencias religiosas era a través de esa práctica del sincretismo. Y aquí vemos una vez más cómo ellos buscaron la manera para mantener su historia, su cultura, su origen dentro de las condiciones, ¿verdad?, en las que habían sido obligados a permanecer. Dentro de su legado podemos observar que existen muchos valores asociados en la cultura puertorriqueña, que tienen raíces africanas, como fuerte sentido comunitario, importancia de la familia extensa, respeto a los mayores y espiritualidad profunda. Y una pregunta, ¿de qué manera ustedes creen que estos valores de origen africano todavía se reflejan en la vida cotidiana y en las tradiciones de Puerto Rico? Pues yo pienso que siguen bastante vigentes porque nosotros siempre tenemos a un mayor, le pedimos la bendición, siempre tenemos esa hospitalidad con los extranjeros y todo el mundo pues siempre tiene pues, ese cariño de nosotros que siempre somos bien carismáticos, siempre pues somos así, digo yo. Exacto, de lo que hablan sobre los extranjeros tienen mucha razón, porque muchas personas viajan y les encanta tanto nuestro país como somos como personas, porque siempre somos personas amables, chistosas, que siempre queremos ayudarlas, siempre le buscamos la vuelta. Y muchas veces yo he viajado, por ejemplo, no hace poco, pero hace tiempito, yo había viajado hasta Marruecos. Y yo había viajado ese viaje, sí. Y nosotros teníamos ¿cómo se dice? Las personas que nos guían, Un guía turístico. el guía turístico, a él nos encantó tanto como éramos nosotros, que hay una foto de él con la bandera y él decía que su país favorito siempre va a ser Puerto Rico, y que él un día me iba a visitar. Y eso es parte, ¿verdad?, de lo que a nosotros nos caracteriza como sociedad, y eso es bien importante que lo preservemos. El lenguaje africano fue una herramienta de existencia cultural, ya que permitió transmitir historias, tradiciones y creencias de generación en generación. En nuestro país, ese legado influenció tanto en nuestro vocabulario como en pronunciación. ¿Verdad? ¿Y cómo pues, nosotros entendemos que ha influenciado el idioma africano en nuestra cultura? Yo pienso porque esas palabras se han quedado bastante marcadas, nosotros seguimos usando ese lenguaje. El acento, cómo lo pronunciamos, la R, que la alargamos, muchas cosas, ¿sabes? Y yo digo que... Y tenemos muchas palabras, ¿verdad? Ustedes mencionaron algunas como mofongo, gandul, ñame, bomba, bachata, pochinche también, ¿verdad? Hay una pregunta que pregunta eso mismo, y también, ya que estamos hablando de eso, también muchas palabras como el jíbaro, esa palabra me encanta como, qué jíbaro tú eres, o cosas así. Yo creo que son cosas que no nos damos de cuenta, y son cosas que, ¿sabes? Son, exacto. Porque yo antes decía mucho eso, o escuchaba a la gente diciendo jíbaro, yo como que nunca me imaginé que eso venía de, ¿sabes? Como que ese vocabulario de tan, ¿sabes? De tan lejos, ¿sabes? De los africanos. Y también yo digo que el bembe, cuando tenemos una fiesta bien activa, esa palabra no se usa mucho, pero en mi casa sí la usan. Pero qué bembe tienen aquí, ¿sabes? Con mucho revolú, mucha bullicia. Me sorprende que esa palabra, ¿verdad?, una generación como ustedes
tan jóvenes pues tengan presente esa palabra, porque hoy día hay otras palabras más llamativas, ¿verdad? Para decirle a eso, pero qué bien. Y vamos a estar hablando sobre la afrodescendencia en la actualidad. Conociendo el trasfondo histórico y el legado que ha dejado la herencia africana en nuestra isla, al pesar de los años, ¿cuáles a ustedes creen que sigue siendo el legado y la importancia que ha dejado la cultura africana actualmente, tanto en Puerto Rico como en el mundo? Para mí. Sí. Pues mira, nosotros hemos hecho aquí, ¿verdad? Una muestra de diferentes instancias en que ese legado permanece, ¿verdad? En nosotros, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en los alimentos que consumimos, en la música que escuchamos, en las expresiones culturales, ¿verdad? Que seguimos. Así que yo creo que es bien importante que resaltemos nuevamente que nosotros somos el producto de aquellos procesos, ¿verdad? Que, como dije anteriormente, fueron crueles para algunas personas, pero nosotros somos el resultado de ese proceso y una manera de un poco ser agradecido es reconocer todas esas aportaciones que aportaron, valga la redundancia, a lo que nosotros somos hoy día, ¿verdad? Como puertorriqueños. Así que si olvidamos eso, pues olvidamos lo que somos hoy día y pues eso no lo podemos hacer. ¿Verdad? Y eso, pues tan horroroso como lo que pasó del maltrato, eso, pues estamos nosotros, ¿sabes? Que algo, cómo se queda pues sorprendido, porque de algo tan, pues tan atroz como lo que le hacían ellos a los afrodescendientes, pues quedamos nosotros, ¿sabes? Ahora estamos tan contentos, pero a veces olvidamos todo el sufrimiento que pasaron ellos. Y para cerrar, ¿qué reflexión podrían dar sobre la afrodescendencia en nuestra isla? Pues mira, en primer lugar, creo que lo dije al principio, les felicito a ustedes y a sus profesoras, ¿verdad?, por este ejercicio que estamos haciendo. Una manera muy fundamental de nosotros continuar dialogando sobre estos temas es este tipo de espacios y yo creo que es bien importante, así que nuevamente les felicito por eso. A modo de conclusión, ¿verdad?, yo quiero compartir algo con ustedes. A nosotros nos han enseñado siempre que somos el producto de tres razas, pero ¿cuáles son esas tres razas? ¿Quién se inventó las razas? ¿Quién dijo que la raza era un criterio para definir a los seres humanos? Y detrás de otro libro más, ¿está bien? ¿Cómo se titula? Un embeleco llamado raza. Un embeleco llamado raza. La raza es una construcción que ha hecho el ser humano para establecer diferencias muchas veces discriminatorias contra las personas, ¿sí? Así que esa idea de que somos tres razas, de que se mezclaron y salimos nosotros, pues un poco tenemos que ir repensando eso también, ¿verdad? Porque ¿quién estableció que hay tres razas? O sea, ¿qué criterios se utilizaron para decir que hay tres razas? Así que un poco el llamado es a que también, como dijimos, y que nos cuesta trabajo, ¿verdad? El no decir esclavo y personas esclavizadas, porque a mí también me sucede, pero es un poco que tengamos presente en nuestra mente y nuestra conciencia eso de que a las personas no se pueden juzgar por una característica física, que eso es la raza. La raza es etiquetar a una persona porque es negra, porque tiene la bemba grande, porque tiene la nariz grande, porque tiene el pelo malo, que vamos, ¿qué es eso de pelo malo? ¿Está bien? Así que un poco que pensemos en eso, que la raza es una construcción que ha hecho el ser humano que ha tenido consecuencias negativas para nosotros mismos, ¿verdad? Porque se presta para la discriminación. Y realmente nosotros mismos somos los que creamos eso. Claro, y hablamos del lenguaje en varias instancias y un poco, ¿verdad?, para que lo tengamos presente, el no decir esclavo y decir persona esclavizada y evitar cualquier tipo de manifestación que utilice la raza, ¿verdad?, el color de la piel de una persona en sentido negativo. Por ejemplo, a las aguas sucias, ¿cómo le decimos? Aguas negras. Aguas negras, ¿por qué aguas negras? ¿Está bien? Cuando el día se pone nublado, ¿cómo decimos? Ay, yo no sé. ¿Cómo Día se pone malo, el digo día? yo. El día malo, hay gente que dice el día está negro, ¿verdad? Ajá. Porque un poco asociamos la raza negra con todo lo negativo. Por ejemplo, palabras como denigrante. Cuando decimos una palabra denigrante, estamos diciendo que a eso que estamos asociando esa palabra tiene menor valor y si se fija denigrante viene de negro también. Así que estamos asociando la raza, estamos utilizando ese concepto de raza para discriminar contra otras personas, ¿está bien? Y
Voy a ser breve, pero le voy a leer un fragmento de este libro. No sé si te quedó de todo ese tiempo. El autor es Ebenezer López Rullón, y en parte de la introducción él dice: un gran flagelo azota a la humanidad, es el racismo, es la creencia de que los seres humanos, como los animales y las aves, somos clasificables en razas, respectivamente inferiores y superiores. Los antirracistas de nuevo tipo rechazamos la aplicación de ese concepto raza a los seres humanos, por conocer que raza es un término propio de la biología, no de la antropología. La biología, ¿verdad?, estudia a los seres vivos, particularmente las plantas, los animales. Así que el autor dice, esa idea de raza es muy propio para los animales, ¿verdad?, no para los seres humanos. Por confusión o por conveniencia, en mi ilusoria vocación de afirmación, toda nuestra sociedad sigue aferrada a ese concepto raza. Y él tiene una definición de lo que es raza. El concepto raza es un embeleco engañoso y peligroso en el contexto de los seres humanos. Las clasificaciones racistas son productos de la necesidad de justificar la dominación de unos grupos sobre otros grupos de individuos humanos. Son clasificaciones viciadas y altamente peligrosas, pues llevan a determinar aplicaciones de poder y de exclusión social, ¿verdad? Lo que yo les comentaba, que se ha utilizado ese concepto, ¿verdad?, ese término de raza, para discriminar unos grupos sobre otros grupos, así que eso debemos tener en consideración para seguir aprendiendo, porque todos los días seguimos aprendiendo. Entonces yo ahora mismo yo aprendí un montón de cosas, no, literal, y pues en verdad que muchas gracias, doctor Cintrón. Yo sé que el profesor Cintrón, porque nos enseñó muchas cosas, incluso cosas que ni sabíamos, incluso del lenguaje, de la bomba. Yo pensaba que la bomba nada más era un ritmo, no sabía que era una manera de comunicarse con ellos. Y pues nada. Y cerremos con este pequeño mensaje. Reconocer a esa abuela significa aceptar que la herencia africana forma parte esencial de nuestra identidad. Comprender la afrodescendencia nos ayuda a construir una sociedad más justa, donde se valore la diversidad y se respete la dignidad de todas las personas. Muy bien. Y pero para concluir, pues adiós, nos despedimos, esperamos verlo en el próximo episodio. Pues nada, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Adiós.